Soy una mujer de 33 años y crecí en una familia donde siempre fui la pieza de repuesto que nadie necesitaba. Mis padres, adinerados y obsesionados con las apariencias, tenían 3 hijos. Mis hermanos mayores, a quienes llamaré Ethan y Victoria, eran los niños dorados. Ethan era el atlético. Victoria era la mariposa social y yo, bueno, supongo que era la niña callada, que sacaba buenas notas pero no destacaba de la manera en que a ellos les importaba. No es que me odiaran abiertamente. Era peor, actuaban como si no existiera. Ethan recibía elogios cada vez que traía a casa un trofeo. Y las interminables compras de Victoria siempre eran necesarias, porque tenía que mantenerse al día con su círculo social. Mientras tanto, a mí me decían que fuera práctica y me conformara con lo que Victoria decidía que ya no quería. Cuando tenía 14 años, comencé a darme cuenta de lo profundo que era el favoritismo. Ethan estrelló su coche, un flamante coche deportivo, que mis padres le regalaron por su cumpleaños número 18, porque estaba corriendo con sus amigos. En lugar de meterse en problemas, mis padres se lo reemplazaron en una semana. Cuando pedí una laptop nueva para mis tareas escolares, me dijeron que ahorrara y la comprara yo misma. Aparentemente no eran millonarios, a pesar de ser dueños de varias propiedades y de organizar fiestas lujosas cada mes. Pensé que tal vez si trabajaba lo suficiente, por fin me notarían. En la secundaria, me gradué como la mejor de la clase. Mis padres no asistieron a la ceremonia, porque Ethan tenía un partido de tenis ese día. Cuando me aceptaron en una universidad de la Ivy League con una beca, ni siquiera lo mencionaron. Mientras tanto, Victoria abandonó la universidad después de un año, diciendo que no era lo suyo. Mis padres estaban tan orgullosos de ella, por encontrarse a sí misma, que financiaron su negocio de boutique, el cual fracasó en 6 meses. Para cuando estaba en la universidad, dejé de esperar algo de ellos. Empecé mi propio pequeño negocio, una actividad extra dando tutorías en matemáticas a niños, que eventualmente creció hasta convertirse en una plataforma de aprendizaje en línea. No necesitaba su dinero, pero aún dolía que nunca reconocieran mis logros. Actuaban como si Ethan y Victoria fueran los únicos capaces de hacerlo, aunque ninguno de los dos pudiera mantener un trabajo sin ayuda constante. El punto de quiebre llegó cuando tenía 28 años. Fui invitada a una reunión familiar, uno de esos eventos extravagantes que mis padres organizaban para mostrar su familia perfecta. Los escuché hablando de mí en la cocina. Mi papá bromeó diciendo que mi carrera era linda, pero que nunca lograría nada importante porque no era audaz como Ethan o Victoria. Mi mamá se rió y agregó que al menos no tenían que preocuparse por mí, porque podía valerme por mí misma. Ellos realmente creían que su negligencia era un cumplido. Salí temprano de esa reunión, pero no antes de notar algo raro. Mi abuelo, el padre de mi papá, me había sacado del evento. Me había apartado antes de ese día y me preguntó cómo estaba. Él era la única persona en la familia que parecía preocuparse. No dijo mucho, pero la forma en que me miró ese día se quedó conmigo, casi como si se estuviera disculpando por algo que no podía arreglar. Unos meses después, me enteré de que ni siquiera estaba incluida en el testamento de mis padres. Ethan y Victoria eran los beneficiarios del fideicomiso familiar, pero yo no. Mi mamá me lo dijo, sin que nadie lo pidiera, que era porque yo era independiente y no lo necesitaba. No solo fue doloroso, fue enfurecedor. Ethan y Victoria habían quemado cientos de miles de dólares en proyectos fallidos y compras de lujo, pero aún así los premiaban por ello. Por esa misma época mi abuelo enfermó. Él era quien administraba el fideicomiso familiar, y se rumoraba que se transferiría el control a mis padres. No podía imaginar una peor idea. Curiosa, comencé a investigar sobre el fideicomiso y las finanzas de la familia. Lo que encontré fue un desastre. Ethan había estado utilizando los fondos del fideicomiso para financiar una serie de startups tecnológicas fallidas. Y Victoria había agotado decenas de miles en bienes de lujo y viajes de negocios que en realidad no eran necesarios. Mis padres habían encubierto la mayoría de las cosas, probablemente para proteger la reputación de la familia. No dije nada de inmediato. En cambio, contacté a un viejo amigo de la universidad que se especializaba en derecho sucesorio. Hablamos sobre algunas opciones y comencé a ver un camino a seguir. Mientras tanto, mi abuelo empezó a confiar más en mí, diciendo que lamentaba cómo habían resultado las cosas con la familia. Sugirió que le gustaría que el fideicomiso fuera a alguien responsable. El resto de la familia ni siquiera notaba que nos estábamos acercando. Estaban demasiado ocupados peleando sobre quién se quedaría con qué cuando mi abuelo muriera. En un momento, Ethan incluso bromeó sobre vender la propiedad familiar para cubrir sus deudas. Estaban tan seguros de su derecho que no vieron lo que venía. Luego, mi abuelo me invitó a una reunión familiar sobre el fideicomiso. Era la primera vez que sentía que podría tener algo que decir sobre el futuro de la familia. Y estaba lista para asegurarme de que las cosas nunca volvieran a ser como antes. Cuando terminó la reunión sobre el fideicomiso, estaba lista para asegurarme de que las cosas nunca volverían a ser como antes.
Ya podía sentir que no sería un camino fácil. Mi abuelo, sentado al frente de la larga mesa del comedor, se veía frágil pero decidido. Mis padres y hermanos estaban todos allí, actuando como si esto fuera solo una formalidad. Estaban tan confiados de que el control del fideicomiso pasaría directamente a mis padres que apenas me reconocieron. Pero luego mi abuelo soltó la bomba. Estaba enmendando el fideicomiso para agregarme como cofiduciaria. La sala guardó silencio por un momento antes de que estallara el caos. La voz de mi madre fue la más fuerte, exigiendo saber por qué. Ethan y Victoria se unieron rápidamente, acusándome de manipular a nuestro abuelo. Estaban tan concentrados en gritarse unos a otros que no notaron cuando las acusaciones comenzaron a volar. Yo, calmada, presenté las pruebas de su irresponsabilidad financiera, extractos bancarios, recibos y un desglose detallado de la mala administración de los fondos del fideicomiso. Ahora puedes ver la segunda parte presionando compartir y más.